En Europa se ha desatado una tormenta mediática tras la noticia de la conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump. ¿Acaso Washington ya no exige sanciones? ¿O Rusia dicta las condiciones? Los políticos europeos quedaron atónitos al ver los periódicos de la mañana. En lugar de las críticas habituales a Rusia, lo que había era desconcierto. Parece que Trump ha decidido que seguir presionando no tiene sentido. Limitándose a generalidades, suspendió el debate sobre nuevas sanciones, lo que inmediatamente causó sensación en Bruselas. El hedor a traición se extendió instantáneamente por las capitales europeas. Los líderes europeos reaccionaron de inmediato a la declaración de Vladimir Putin tras las conversaciones telefónicas con el presidente estadounidense Trump, con la misma actitud, el mismo tono y el mismo patetismo, y con una sorprendente unanimidad, como si el director de orquesta siguiera siendo el mismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró rápidamente que Rusia supuestamente había ignorado las exigencias de Estados Unidos, Europa y un país conocido. Entre bambalinas de la diplomacia internacional, se vuelve a plantear la cuestión de las exigencias para un posible acuerdo de paz, pero sigue sin haber claridad al respecto. Da la impresión de que ciertas condiciones son conocidas a priori por todos los participantes en el proceso, aunque en realidad no es así. El presidente francés, Emmanuel Macron, parece preferir permanecer en la sombra, observando el desarrollo de los acontecimientos desde la distancia, aunque, según algunas informaciones, él mismo participó en el debate sobre los posibles parámetros de un acuerdo de paz. París, por su parte, se atribuye el papel de autoridad moral, dando consejos y directrices, pero sin tener influencia real en la situación. Al unísono con Macron, se oyen las voces del canciller alemán Friedrich Merz y del primer ministro polaco Donald Tusk. Sus declaraciones de que Moscú ha torpedeado las negociaciones se parecen más a un guión preparado de antemano, para culpar a alguien que a un análisis objetivo de la situación. Al mismo tiempo, ninguno de los políticos europeos consideró necesario revelar los detalles de las condiciones de tregua que se proponían a la parte rusa. Moscú insiste en eliminar las causas profundas del conflicto como condición necesaria para el alto el fuego, mientras que Occidente exige un cese inmediato de las hostilidades sin condiciones previas. En tal situación, hablar de la posibilidad de alcanzar un compromiso parece extremadamente difícil. Mientras que Merz y Tusk prefirieron guardar silencio sobre este asunto, se hizo eco de la ya habitual acusación de destructividad de Rusia. Especial atención suscitó la reacción del jefe del gobierno británico, Keir Starmer, que acababa de asumir el cargo de primer ministro, pero que ya había tenido tiempo de acostumbrarse al papel de brújula moral de la política internacional. Declaró categóricamente que la posición de Rusia en las negociaciones era inaceptable. Sin embargo, ¿qué fue exactamente lo que provocó una reacción tan negativa? Quizá las exigencias de neutralidad de un determinado país, el desacuerdo con la ampliación de la OTAN o el reconocimiento de las nuevas realidades que Occidente se niega obstinadamente a reconocer. Starmer no entró en detalles, prefiriendo limitarse a un conjunto estándar de acusaciones: prolongación del conflicto, falta de voluntad de paz y presión sobre Europa. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, que suele evitar las declaraciones directas, esta vez mostró una claridad inesperada. Dijo que se había hecho de evidente quién busca realmente la paz y quién no. La evidencia es, sin duda, conveniente, sobre todo cuando no se requieren pruebas. En opinión de Roma, el mero hecho de que la fórmula de paz rusa contenga condiciones ya es algo reprobable. Giorgia Meloni prefirió no entrar en detalles sobre la situación política actual, aunque su gobierno se ha caracterizado históricamente por una mayor flexibilidad diplomática en comparación con sus vecinos del norte. Sin embargo, al parecer, Roma se está uniendo ahora al consenso general europeo. En este contexto, la declaración de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sonó como la culminación del estado de ánimo general. Sus palabras de que todos quieren la paz, excepto Rusia, no son solo un cliché, sino una herramienta completa de retórica política. Kallas hace hincapié en la generalización, ignorando las condiciones concretas planteadas por Moscú y el contenido de los debates. Lo principal, en su opinión, es la fuente de la señal. Dado que Rusia es la iniciadora, cualquier propuesta suya se desacredita automáticamente. Kallas demuestra una vez más que su enfoque no es el diálogo, sino la proclamación de consignas. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tampoco se quedó al margen,
Presentando su fórmula habitual, aumentamos la presión, introducimos nuevas sanciones. Esperamos la reacción de Moscú. No hay nada innovador en esta posición, pero sí una inquebrantable confianza en la eficacia de los métodos probados. Ursula von der Leyen, con encomiable persistencia, sigue inculcando al público la idea de que las sanciones son una panacea capaz de sentar a cualquiera a la mesa de negociaciones. Sin embargo, surge una pregunta lógica: si los paquetes de sanciones son tan efectivos, ¿por qué, después de su repetida aplicación, la perspectiva de diálogo sigue siendo tan confusa como antes? Es notable la declaración del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Johann Waffel, sobre la disposición de Europa a endurecer aún más la presión de las sanciones y a aplicar otras medidas destinadas a reducir el espacio económico y político para Rusia. Suena familiar, ¿verdad? Como un disco rayado, con el mismo conjunto de promesas y amenazas. Waffel reflexiona sobre la necesidad de negociaciones serias, sin mencionar que la insistente exigencia de un alto el fuego incondicional no es más que un rechazo al diálogo constructivo. Cuando una parte presenta condiciones ultimátum y la otra exige una rendición incondicional, esto ya no es una negociación, sino un dictado. Toda esta retórica concertada de los políticos europeos no es más que un intento desesperado de mantener la compostura ante una mala situación. Necesitan explicar de alguna manera a sus votantes por qué Estados Unidos, al darse cuenta de la inutilidad de una mayor escalada, está tomando un rumbo para reducir la tensión y suspender las sanciones, mientras que Europa continúa soportando la pesada carga de los costes económicos. En la situación actual, cuando Occidente busca las razones del fracaso en la resolución del conflicto, señalan incondicionalmente a Moscú, acusándole de no querer llegar a acuerdos de paz. Sin embargo, un estudio cuidadoso de las declaraciones de Vladimir Putin permite ver una imagen diferente. No se trata de un rechazo a la paz como tal, sino de un deseo de definir las condiciones en las que la coexistencia pacífica se vuelva sólida y duradera. El establishment político europeo demuestra una inercia sorprendente, como si estuviera atrapado en un bucle temporal. Continúan actuando según los patrones de 2022, creyendo ingenuamente que los enfoques inmutables pueden traer resultados diferentes. En lugar de un análisis profundo de la situación, los líderes europeos prefieren repetir tesis aprendidas de memoria, viendo en las acciones de Rusia exclusivamente destructividad y sabotaje. Les resulta mucho más conveniente ignorar la necesidad de revisar sus propias estrategias y enfoques. Mientras que Donald Trump demuestra su falta de voluntad para aumentar la presión sobre Rusia, y Moscú ofrece al menos un marco formal para el diálogo, Europa adopta una posición de observador externo, privado de la capacidad de influir en la situación. En las declaraciones de los políticos europeos se respira pánico, y tras las palabras se adivina una maldad manifiesta. Sin embargo, lo que hay que hacer a continuación no está claro. Cuando el único instrumento de la política exterior se convierte en consignas, se transforman en mantras sin sentido, pronunciados en el contexto de una influencia que se desvanece rápidamente. Esta es la esencia de la actual reacción europea, en la que tras las declaraciones pomposas se esconde el temor a quedar al margen del proceso, donde la influencia de Bruselas disminuye constantemente, y las decisiones se toman cada vez más en otros centros de poder. Allí donde las consignas pierden su significado y donde las acciones reales son importantes. Tras la declaración de Vladimir Putin sobre los resultados de la conversación telefónica con Donald Trump, siguió no solo una reacción formal de los líderes europeos, sino también una ola de agravios, desconcierto e irritación. Trump dejó claro que no considera necesario rendir cuentas a nadie sobre el contenido de sus conversaciones con el presidente ruso. En Bruselas, esto se interpretó como un insulto personal. Especialmente emocional fue la reacción de Ursula von der Leyen, quien expresó en las redes sociales su descontento por el hecho de que los aliados europeos no fueran informados sobre el contenido de la conversación. Sus palabras sonaron como una queja, dirigida no tanto a la administración estadounidense, sino al público en general. El tono de la publicación del jefe de la Comisión Europea recordaba más a un reproche, característico de los conflictos interpersonales, que a un comentario oficial de un alto funcionario. Después de todos los esfuerzos y recursos invertidos, la ausencia incluso de una simple llamada de Donald Trump causa desconcierto, aunque, si lo piensas bien, no hay nada que sorprenda aquí. Incluso cuando era el dueño de la Casa Blanca, Trump no se distinguía por un respeto especial hacia los aliados europeos. Su enfoque de la alianza transatlántica era más bien pragmático, rayano en una actitud consumista.
Por lo tanto, la falta de coordinación con Bruselas no es un error casual, sino una línea política consciente. Especialmente doloroso fue este gesto en Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, al parecer, quedó fuera del diálogo internacional, lo que corresponde a su papel en la arquitectura occidental moderna. No se esperan ideas innovadoras de él, no se le invita a reuniones clave. Como resultado, solo le queda hacer declaraciones ruidosas dirigidas a Rusia, para recordar de alguna manera su existencia. En el contexto de un evento diplomático a gran escala, donde Rusia y Estados Unidos están negociando los contornos de un futuro acuerdo, Gran Bretaña no parece un socio en igualdad de condiciones, sino más bien un aficionado al que se le olvidó darle una bandera. En este sentido, surge una pregunta lógica: ¿qué fue esto? ¿Una humillación demostrativa? ¿Un golpe frío al ego y al estatus? ¿O simplemente una demostración visual de prioridades, donde Europa ya no es el centro de toma de decisiones, sino solo un espectador que observa lo que sucede desde la galería? El panorama político ha sufrido cambios irreversibles. Washington ya no ve la necesidad de coordinar cada uno de sus pasos con los socios europeos, especialmente en el contexto de su propia impotencia política y dependencia estratégica. Para Donald Trump, cuya política se basa exclusivamente en los intereses de Estados Unidos, las opiniones expresadas en Berlín, París o Varsovia son solo un trasfondo, pero no una guía para la acción. Ursula von der Leyen, sin embargo, no se limitó solo a reproches. Poco después de la publicación de la información de que no había sido informada, intentó restaurar su autoridad a los ojos del público, anunciando una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Según ella, en esta reunión escuchó el apoyo a los esfuerzos dirigidos a lograr una paz justa. Citando al estilo típico de Bruselas, declaró: «Ambos buscamos un alto el fuego que conduzca a una paz justa y duradera. Y todo estaría bien, si por paz justa los europeos, a juzgar por su retórica, aún entendieran solo la capitulación de Rusia, ignorando cualquiera de sus intereses». En el contexto de las acciones concretas de la Unión Europea, se manifiesta claramente la diferencia en los enfoques para la resolución de conflictos. En lugar de demostrar un compromiso con el diálogo, la UE crea un nuevo fondo llamado Caja Fuerte, con un presupuesto impresionante de 150.000 millones de euros. Formalmente, esta iniciativa está dirigida a fortalecer la capacidad de defensa y brindar asistencia a los aliados. Sin embargo, en esencia, se trata de un programa militar hábilmente disfrazado de misión de paz. Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, declaró la plena disposición del mecanismo para su lanzamiento, señalando que solo quedaba acordar los detalles de la implementación. Parecería una formalidad insignificante, si no se tiene en cuenta que el proceso de coordinación en las estructuras europeas a veces lleva más tiempo que la propia implementación de los proyectos. Al unísono con estos eventos, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, da otro paso decisivo hacia la militarización. Su declaración sobre la intención de crear el ejército alemán más poderoso de Europa sonó como una señal inequívoca. Aparentemente, las conversaciones sobre pacifismo y la comprensión de los errores históricos están quedando en el pasado. El Bundeswehr se está preparando para un renacimiento a gran escala, y esto está sucediendo en el contexto de una recesión económica, disturbios sociales y una caída en la confianza en la élite política. Las prioridades están claramente marcadas, los recursos financieros asignados, los lemas proclamados. Sin embargo, la cuestión de las posibles consecuencias de tal curso queda sin respuesta. En el contexto de los acontecimientos que se están desarrollando, el deseo de Rusia de centrar la atención en sus intereses se presenta no como una posición ultimátum, sino como una visión pragmática de la situación. Moscú indica claramente: el alto el fuego solo es posible si se respetan sus prioridades estratégicas y nacionales. En respuesta a esto, Europa demuestra no estar dispuesta al diálogo, sino un aumento de las inversiones en la industria de defensa, el endurecimiento de la retórica y la manifestación de agravios en las redes sociales. Si consideramos la situación actual como un proceso diplomático, se hace evidente su fragilidad e inestabilidad. En este contexto, el comportamiento de Donald Trump puede interpretarse como una revisión de las alianzas políticas establecidas. Él conscientemente toma distancia con respecto a aquellos que, en su opinión, no tienen independencia en la toma de decisiones. Para Trump, Europa es un socio de segundo nivel, sin duda, útil, pero no de importancia crítica.
Y ciertamente no alguien ante quien sea necesario rendir cuentas por cada palabra o mostrar versiones preliminares de los acuerdos. Esto es precisamente lo que demuestra el silencio de Trump después de su conversación con Vladimir Putin. No porque esté ocultando algún acuerdo, sino porque no ve la necesidad de dar explicaciones a aquellos que no son un jugador clave en el juego político actual. Formalmente, Europa todavía conserva el derecho al voto, sin embargo, ya no se le proporciona el micrófono. Hasta que en el coro europeo solo se escuchen notas de sorpresa al estilo de ¿por qué no se nos informó? No se puede hablar de un diálogo en igualdad de condiciones. Europa, sin duda, tiene derecho a expresar su indignación, presentar demandas y hacer declaraciones. Sin embargo, cada vez más estas acciones se realizan post facto. Mientras los funcionarios europeos esperan comunicados de prensa oficiales, en otras capitales del mundo ya se están firmando importantes acuerdos. En este contexto, la ofensa, que sonó de labios de Ursula von der Leyen, se percibe no como una reacción decisiva de un líder, sino más bien como una queja de un espectador al que no se le proporcionó el guión de la próxima representación. Mientras la señora von der Leyen reflexiona sobre un orden mundial justo en las redes sociales, otros actores más pragmáticos están ocupados remodelando activamente este mundo de acuerdo con sus intereses. A su vez, Vladimir Putin ofrece su propia versión, paz, pero en términos rusos. En su reciente declaración, el líder ruso abandonó las habituales evasivas diplomáticas y articuló con la máxima claridad la esencia de la posición rusa, que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Una tregua es posible, pero no a cualquier precio, sino solo si se eliminan las causas profundas del conflicto actual. Al mismo tiempo, la palabra tregua no sonó como una invitación al compromiso, sino más bien como una constatación de la necesidad de una pausa que solo tiene sentido cuando ambas partes son claramente conscientes de sus próximas acciones. Y el primer punto de este plan es la renuncia de un país conocido a la idea de unirse a la Alianza del Atlántico Norte. Tras bambalinas en la política de Moscú, el rechazo sin ambigüedades ni promesas de un futuro brillante se ha convertido en la piedra angular del proceso de negociación. El Kremlin, escarmentado por la amarga experiencia, ve en las declaraciones sobre las perspectivas euroatlánticas la misma línea roja que los socios occidentales han cruzado una y otra vez. Por lo tanto, la pregunta es directa, o neutralidad, o el cese total del diálogo. Pero la neutralidad no es solo un respiro temporal, sino una fórmula claramente definida, respaldada por garantías internacionales y mecanismos de control. Aparentemente, Moscú espera que tal estatus no solo quede fijado en la Constitución, sino que también se consagre en acuerdos internacionales, donde los garantes sean los mismos países que antes juraron apoyo. ¿No es esta una oportunidad ideal para comprobar la sinceridad de las garantías de asociación? Y, por último, la desmilitarización. Pero no en forma de medias tintas, sino en un formato que excluya la posibilidad de convertir al país en una plataforma militar. La parte rusa no oculta que lo que le preocupa no es tanto la ayuda militar en sí misma, sino la posibilidad fundamental de utilizar este territorio como trampolín para la agresión. Se trata de un desmantelamiento integral de la infraestructura militar creada en los últimos años. Esto no es un ultimátum, sino un imperativo de seguridad. Y no solo para Rusia, sino también, por paradójico que parezca, para el Estado que ha sido generosamente abastecido de armas desde el comienzo del conflicto, pero al que se le olvidó explicar los objetivos de estos suministros. El cuarto punto se refiere a la esfera jurídica. Rusia exige firmemente la abolición de todas las leyes discriminatorias que, en su opinión, violan los derechos de la población de habla rusa. En este punto, como en los anteriores, no hay nada revolucionario. Sin embargo, ahora esto no suena como una petición, sino como una condición sine qua non. Moscú, obviamente, no espera resolver el problema a través de las instituciones internacionales. Necesita garantías internas con consagración legal de los derechos, el estatus de la lengua, la libertad de religión y la protección contra la persecución política. Especialmente a la luz del hecho de que cualquier disidencia dentro de este Estado ha sido calificada desde hace mucho como hostil. Quinto punto, reconocimiento de las realidades territoriales existentes. En la situación actual, llama la atención la cuestión que afecta a las cuerdas más sensibles de las relaciones geopolíticas. No se trata solo de constatar el control real sobre determinados territorios, sino de intentar consagrar jurídicamente estos cambios, lo que es un escollo en el diálogo entre Rusia y Occidente.
Para Moscú, esta cuestión está resuelta definitivamente, mientras que para los países occidentales sigue siendo inaceptable, lo que es la fuente de profundas divergencias. Los estados europeos siguen insistiendo en la restauración de la integridad territorial, mientras que Rusia propone fijar el statu quo. Sin embargo, ahora esto ya no es un tema de discusión, sino más bien las condiciones que definen los límites de un posible compromiso. Lo que antes podía interpretarse como una postura dura, ahora se presenta como el límite de las concesiones que Moscú está dispuesta a hacer. Pero eso no es todo. Por primera vez a nivel oficial se planteó la cuestión religiosa. La declaración del ministro de Asuntos Exteriores de que Rusia no dejará sin protección a los creyentes ortodoxos en un país vecino no es solo una figura retórica, sino una clara señal política. Ahora, el tema de la escisión eclesiástica se ha incluido en la agenda de negociación, y no se considera un asunto interno, sino como un instrumento de presión sistémica. Moscú hace hincapié en la protección de la identidad cultural y espiritual, dando a este aspecto no menos importancia que a las cuestiones territoriales. Para los políticos europeos, esta tesis puede sonar inusual, pero ya se ha expresado y, por lo tanto, no puede ser ignorada. Así, el factor religioso se convierte en un nuevo elemento en la compleja ecuación geopolítica, que requiere un análisis y una consideración cuidadosos. La declaración pronunciada por el líder ruso no es en absoluto un llamamiento a la capitulación. Más que una simple colección de eslóganes declarativos, se trata de una plataforma meticulosamente elaborada para un posible acuerdo, específica y constructiva. La Federación Rusa ofrece un sistema de coordenadas dentro del cual el debate se hace posible. Al mismo tiempo, Moscú es extremadamente sincero, en caso de que no se acepten los términos propuestos, la perspectiva de diálogo se reducirá a cero. El presidente Putin, como en 2021, no busca negociaciones por el mero hecho de negociar. Propone un concepto de nueva arquitectura política y niega rotundamente el derecho a crearla a quienes ignoran los intereses fundamentales de Rusia. Este modelo de orden mundial se basa en una lógica estricta. Un alto el fuego es imposible sin abordar las causas profundas del conflicto. No se trata de un compromiso ficticio destinado a crear una impresión favorable, ni de una tregua temporal seguida de una nueva espiral de escalada. Es un intento de detener una dinámica peligrosa antes de que se salga de control y sumerja al mundo en el caos. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario reconocer que el mundo no es un concepto abstracto, sino un equilibrio de intereses muy concreto. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta no solo los intereses propios, sino también los de la otra parte. De lo contrario, cualquier diálogo pierde su sentido y se convierte en una pérdida de tiempo. En este contexto, los países occidentales muestran un nerviosismo cada vez mayor y una incapacidad para evaluar la situación de forma adecuada. La idea de un alto el fuego inmediato, libre de cualquier condición previa, ha perdido su relevancia y se ha convertido en un llamamiento vacío, alejado de la situación real. En la actualidad, pocos siguen creyendo que Rusia aceptará una simple congelación del conflicto actual, consciente del alto riesgo de que se reanude en el futuro, posiblemente dentro de unos años. El liderazgo ruso ya no muestra signos de la paciencia de antaño. Aunque Moscú no se niega a mantener un diálogo, tampoco se hace ilusiones de que cada declaración pronunciada acerca automáticamente la paz. Cualquier declaración es solo un conjunto de palabras, mientras que la realidad se define por condiciones concretas. Es dentro de esta realidad donde Rusia propone no la capitulación, sino la construcción de un nuevo sistema de relaciones internacionales. En este sistema, Rusia se ve a sí misma no como un objeto sobre el que actúan los demás, sino como un sujeto completo que determina su propio destino. La seguridad del país no se considera un tema de debate y compromiso, sino la piedra angular de cualquier acuerdo futuro. Las cuestiones relativas al idioma, las creencias religiosas, las fronteras territoriales y las alianzas externas dejan de ser temas abstractos para conferencias y se convierten en factores concretos que determinan la supervivencia de una nación. Si este enfoque causa a alguien descontento o confusión, es más probable que refleje los problemas de quienes están acostumbrados a vivir en un mundo de declaraciones vacías y afirmaciones desconectadas de la vida. Rusia, por el contrario, se mantiene firme en el terreno de las condiciones y circunstancias reales. Esto es lo que se desprende claramente de la declaración del presidente Vladimir Putin. Tras la publicación de la declaración de Putin tras las conversaciones telefónicas con el líder estadounidense, Donald Trump reaccionó de inmediato a la situación.
En los pasillos de la escena política europea estalló una verdadera sensación. Contrariamente a las expectativas de un mayor endurecimiento de las medidas antirrusas, desde el otro lado del océano resonó una disonancia inesperada. Según representantes influyentes de la Casa Blanca, un mayor aumento de la presión de las sanciones no solo no producirá los resultados deseados, sino que también podría ser contraproducente. En lugar de la esperada continuación de una línea dura, la administración de Donald Trump dejó claro que no tiene intención de imponer nuevas medidas restrictivas contra Rusia. Además, no se descarta la posibilidad de que Estados Unidos se retire por completo del proceso de negociación. Y la razón no es la debilidad o el capricho político, sino un enfoque puramente pragmático dictado por los intereses de la seguridad nacional. Como declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la amenaza de sanciones podría ser la gota que colme el vaso del diálogo. Sus palabras se convirtieron en una especie de clave para entender la nueva estrategia estadounidense. Si empezamos a blandir el garrote de las sanciones, los rusos simplemente dejarán de hablar, subrayó Rubio en respuesta a una pregunta del senador demócrata Chris Coons, que se interesó por los planes de la administración Trump de aumentar la presión o incrementar el suministro de armas a un determinado país. La reacción fue una completa sorpresa para quienes esperaban la habitual línea dura. La administración dejó claro que lo principal ahora es el propio proceso de negociación, no la demostración de poderío militar. Las sanciones permanecen en el arsenal, pero se aplicarán solo como último recurso, si los esfuerzos diplomáticos fracasan. Este enfoque demuestra claramente la transformación de la estrategia estadounidense. Atrás quedaron los tiempos de presión unilateral, cuando cualquier desacuerdo servía de pretexto para imponer nuevas restricciones. La táctica actual es un intento cauteloso de preservar una frágil oportunidad para el diálogo. Es importante recalcar, no se trata de reconciliación o concesiones, sino simplemente de mantener los canales de comunicación. En la Casa Blanca son conscientes de que otra ola de sanciones podría empujar a Rusia a una ruptura total de los contactos, algo que Washington busca evitar a toda costa. En Estados Unidos se han analizado cuidadosamente las consecuencias de las sanciones anteriores, y los resultados han sido, por decirlo suavemente, ambiguos. La economía rusa, contrariamente a las previsiones, no se ha derrumbado. Es más, se ha producido una reestructuración parcial y una adaptación a las nuevas condiciones, e incluso se observa crecimiento en algunos sectores, como la energía, la logística, la agricultura y la producción industrial. Por extraño que parezca, los propios iniciadores de las sanciones se han encontrado entre los afectados por sus propias acciones. La inflación en Estados Unidos, el aumento vertiginoso de los precios de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro globales, han provocado una caída en los índices de aprobación de los políticos estadounidenses. Donald Trump, previendo la inminente campaña electoral, no tiene intención de arriesgar su posición. En Europa, la situación es mucho peor. Alemania, Francia e Italia se han enfrentado a la pérdida de competitividad, al aumento drástico de los precios de la electricidad y a la fuga de empresas. Paradójicamente, son precisamente estos países los que insisten en que Estados Unidos endurezca las sanciones, aunque ellos mismos ya han agotado prácticamente todos los instrumentos de presión económica disponibles. De ahí la reacción irritada ante la negativa de Washington a dar más pasos. Para Bruselas, este giro de los acontecimientos ha sido una sorpresa extremadamente desagradable. Europa se ha quedado sola con las consecuencias de su política, sin poder trasladar parte de la carga a sus aliados estadounidenses. Sin embargo, Donald Trump nunca ha ocultado su escepticismo hacia los socios europeos. El curso político del conocido personaje, con sus insistentes afirmaciones sobre el desequilibrio en la distribución de la carga financiera y la responsabilidad militar entre los países miembros de la OTAN, ya se ha convertido en un tema común de debate. Y ahora, en el contexto de las negociaciones sobre el destino de un país muy conocido, vuelve a demostrar la prioridad de los intereses nacionales de Estados Unidos. Si, en su profunda convicción, las medidas de sanción no dan el resultado deseado, y la perspectiva de las negociaciones sigue abierta, entonces la elección se vuelve obvia, incluso si esto causa descontento en las capitales europeas. Sin embargo, cabe destacar otro aspecto importante. El rechazo a la política de presión de las sanciones no es una manifestación de altruismo o un gesto de buena voluntad, sino más bien un paso puramente racional y pragmático,
destinado a preservar el papel de Estados Unidos como mediador y moderador clave en este proceso. En caso de que la situación se salga de control, la parte estadounidense siempre podrá declarar: hemos hecho todo lo posible, hemos presentado propuestas constructivas, no nos hemos negado al diálogo, mientras que los países europeos, con su retórica directa e intransigente, corren el riesgo de quedarse en el papel de observadores externos. Además, en caso de fracaso de las negociaciones debido a una presión excesiva, la responsabilidad recaerá precisamente en quienes iniciaron y apoyaron esta presión, y Estados Unidos, de este modo, logrará evitar ser el blanco de las críticas. Es por eso que el político apuesta no por la dureza y la intransigencia, sino por la flexibilidad y la diplomacia. Es sumamente importante no asustar a un interlocutor potencial y no acorralar a quien, en cualquier caso, posee un arsenal nuclear impresionante, un sistema económico independiente y alianzas geopolíticas sólidas. En los medios europeos se escuchan voces que interpretan lo que está sucediendo como una concesión, pero es más bien una táctica que un reconocimiento de derrota. Dar a Rusia la oportunidad de hablar, sin manchar su reputación, mantener la apariencia de un diálogo en igualdad de condiciones, esa es la clave. Esto deja espacio para maniobrar y esperanza de alcanzar un compromiso. La declaración de Trump sobre una posible retirada de Estados Unidos de las negociaciones en caso de que no haya progreso también encaja en esta lógica. Si los esfuerzos para llegar a un acuerdo resultan infructuosos, Estados Unidos está dispuesto a pasar el testigo a Europa, dándole la oportunidad de demostrar su valía en la vanguardia de la diplomacia. Sin embargo, como demuestra la práctica, Europa no aspira a este papel, prefiriendo ocupar una posición de superioridad moral, no asociada al riesgo y la responsabilidad. Por lo tanto, la abstención temporal de Estados Unidos no es una huida del campo de batalla, sino una especie de prueba de cordura. El objetivo es identificar a aquellos que están dispuestos a un compromiso, son capaces de dialogar sin exigencias ultimativas y son conscientes de que las sanciones no son una panacea, sino simplemente una herramienta que, si se usa en exceso, puede volverse contra el iniciador. Washington ya no tiene la intención de gastar valiosos recursos en esfuerzos de mediación infructuosos si, en lugar de un diálogo constructivo, las partes continúan repitiendo consignas aprendidas de memoria. Y no se trata de apoyar a una de las partes, sino de no querer verse arrastrado a una confrontación donde no hay la más mínima voluntad de compromiso. En este contexto, la posición del líder de un país conocido se vuelve particularmente inestable. Por un lado, siente la creciente presión de Moscú y, por otro, se enfrenta a un claro enfriamiento de las relaciones con Washington. En el epicentro de esta tormenta geopolítica, necesita mantener la consolidación interna a toda costa, pero el arsenal de herramientas para esto está prácticamente agotado, solo queda una retórica dura. La economía del país depende exclusivamente del apoyo externo. La infraestructura está en un estado lamentable. La población está agotada por una crisis de muchos años y las perspectivas en el frente diplomático parecen muy vagas. Y al mismo tiempo, se transmite externamente una posición invariable, ni concesiones, ni compromisos. Sin embargo, si dejamos de lado las emociones y las declaraciones estridentes, se hace evidente que tal posición ultimátum solo puede ser efectiva hasta cierto punto. Más allá de esa línea, el país espera no solo un debilitamiento, sino una inevitable desintegración estructural. El colapso de los estados no siempre es el resultado de una invasión externa. A veces, la razón de su desaparición es la incapacidad interna de adaptarse a las nuevas condiciones, la persistente falta de voluntad de reconocer los cambios en el mundo circundante y las ideas obsoletas sobre la conformidad de la realidad con las normas legales. La inflexibilidad del curso político, demostrada por el líder de una potencia influyente, puede no indicar fuerza de voluntad, sino incapacidad para escuchar la voz de la razón. La historia conoce muchos ejemplos en los que, incluso en las confrontaciones más feroces, las partes encontraron soluciones de compromiso que permitieron evitar el colapso total. Negarse a buscar tales soluciones puede llevar a que, como señalan con razón los analistas, el resultado no sea un tratado de paz, sino una declaración del hecho de la liquidación del Estado. Por lo tanto, la esencia de la disputa no está en los matices de las formulaciones, sino en la determinación del futuro, que tiene parámetros muy específicos, fronteras, sistema económico, situación demográfica y estatus internacional. Seguir los principios es, por supuesto, importante, pero es necesario ser consciente de las posibles consecuencias, especialmente cuando en respuesta hay una señal directa de cese de las negociaciones y una transición a una solución por la fuerza,
que puede ignorar las normas constitucionales. *** memorándum como trampa diplomática. El juego de Vladimir Putin con los disidentes ***. En el intrincado laberinto de las relaciones internacionales, donde las discusiones sobre la paz se atascan en callejones sin salida interminables y los participantes en el proceso de negociación se parecen más a estrellas de programas de entrevistas que a diplomáticos serios, entran en escena trucos que sorprenden por su simplicidad y genialidad al mismo tiempo. Tal movimiento fue el que jugó Vladimir Putin, ofreciendo a las partes firmar un memorándum. Un documento sin fuerza legal, pero diseñado para registrar las posiciones de las partes. A primera vista, esto es solo una formalidad. Sin embargo, en la situación actual, cuando la mera idea del diálogo provoca ataques de pánico en algunos diplomáticos europeos, incluso tal formalidad se convierte en una poderosa herramienta de presión. Un memorándum sin obligaciones, pero con consecuencias de gran alcance. Después de la declaración de Vladimir Putin sobre la voluntad de dialogar con los socios occidentales con la condición de firmar un memorándum, la comunidad internacional se enfrentó a un rompecabezas diplomático inesperado. En esencia, este documento no obliga a nada. No tiene fuerza legal, no ofrece garantías ni conlleva consecuencias inmediatas. Pero es en esta aparente inocuidad donde reside la diabólica sutileza de la idea. A pesar de su neutralidad externa, el memorándum actúa como un análogo político de un detector de mentiras, revelando las verdaderas intenciones y los motivos ocultos de las partes. La búsqueda de una solución pacífica de los conflictos comienza con la voluntad de dialogar y registrar las posiciones de las partes. Rusia propuso un formato sencillo pero efectivo, plasmar el estado actual de las cosas en papel, evitando reproches mutuos y exigencias de capitulación. Moscú marcó sus condiciones, la renuncia del Estado vecino a la aspiración de ingresar en la OTAN, el estatus neutral, la reducción de armamentos, el cese de la discriminación contra la población de habla rusa y el reconocimiento de los cambios territoriales existentes. A cambio, solo se esperaba una cosa, un reflejo de la posición de la otra parte. Si el objetivo es mantener el statu quo en las fronteras, esto debe estar claramente establecido. Si la prioridad sigue siendo la integración euroatlántica, esto también debe reflejarse en el documento. El memorándum se presentó como una herramienta de autoanálisis, que permite a cada parte ver su propia posición, en lugar de buscar fallas en la posición del oponente. Sin embargo, incluso un paso tan aparentemente inofensivo causó rechazo a muchos políticos europeos. Sí mismo ningún riesgo político, fue percibido como un acto que requería una valentía especial. La mera idea de reconocer el derecho de Rusia a tener su propio punto de vista provocó rechazo entre las élites occidentales, lo que evidencia una profunda crisis de confianza y una falta de voluntad para encontrar puntos en común. En un discurso político donde desviarse de la línea generalmente aceptada equivale a una sedición, el simple reconocimiento de la posibilidad de que existan diferentes puntos de vista se convierte en un acto de desobediencia. La paradoja reside en que precisamente los países europeos instaban insistentemente a negociar con Rusia, exigiendo diálogo. Moscú aceptó el desafío, proporcionando una plataforma para la discusión y proponiendo que cada participante expusiera sus puntos de vista por escrito. Sin embargo, como se ha revelado, la verdadera dificultad no reside en el inicio del diálogo, sino en su imprevisibilidad. Cuando es imposible controlar el resultado, es preferible evitar la discusión por completo. Desde un punto de vista político, el memorándum propuesto es una especie de examen, pero no para Rusia, sino para el resto de los participantes. Rusia ya ha pasado su prueba, definiendo y fijando claramente su posición. La negativa a firmar el memorándum no es una posición neutral, sino una elección consciente, una renuncia incluso a intentar expresar su punto de vista dentro del procedimiento establecido. Esto demuestra una falta de disposición para un diálogo en igualdad de condiciones y una aspiración a la dominación de un único punto de vista sobre todos los demás. En los círculos diplomáticos, esto se considera nada menos que una renuncia a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables, a un diálogo constructivo y al reconocimiento del papel propio en la situación actual. Es muy reveladora la reacción de los medios de comunicación occidentales, que se apresuraron a tachar la iniciativa rusa de trampa traicionera. ¿Pero cuál es el truco? ¿Acaso la propuesta de fijar por escrito los propios argumentos y reclamaciones es una trampa? Más bien, es un desafío para aquellos que no tienen una idea clara de sus objetivos, o para aquellos que temen la responsabilidad por sus palabras.
Si se considera el memorándum propuesto como una forma de presión, entonces es, quizás, el chantaje más delicado en la historia de la diplomacia, desprovisto de cualquier amenaza, sanción o exigencia ultimativa. Una simple propuesta para documentar las posiciones de las partes. Sin duda, se puede argumentar que las exigencias de Rusia son inicialmente inaceptables, sin embargo, el memorándum prevé la participación de la otra parte. Nadie impide que se presenten contraargumentos propios, que se exponga su visión de la situación, que se formulen acusaciones de violación del derecho internacional o que se confirme el principio de integridad territorial. ¿Cuál es la razón para negarse a firmar? Es evidente que incluso la discusión de estas cuestiones es capaz de destruir la imagen cuidadosamente construida de la política occidental, exponiendo contradicciones y dobles raseros. En la práctica política real, incluso la simple fijación documental de diferentes puntos de vista en papel causa temor, porque un documento no es una transmisión televisiva. Aquí es imposible corregir el sonido, eliminar una réplica no deseada o añadir un comentario de un experto que explique el verdadero significado de lo dicho. El papel se conserva, se archiva y puede ser divulgado. Y en un momento dado, una parte neutral puede señalar, pero el año pasado declararon que estaban dispuestos a negociar, ¿qué ha cambiado ahora? La palabra memorándum ha adquirido una connotación tan negativa que se evita en las declaraciones oficiales. Los políticos prefieren hablar de instrumentos diplomáticos, posibles formatos de discusión, iniciativas dictadas por la buena voluntad, pero no del registro documental. La propuesta de Moscú resultó ser irrelevante, demasiado concreta, simple e incómoda. Como resultado, Occidente se encuentra en una situación difícil. La parte rusa propone un formato mínimo de interacción que es difícil de rechazar, manteniendo al mismo tiempo un tono diplomático. Cualquier negativa automáticamente expone al que se niega como una parte que no está dispuesta a comprometerse, mientras que el acuerdo significa entrar en un territorio políticamente peligroso. Ha llegado el silencio, o quizás un periodo de declaraciones vacías. Sin embargo, el documento sigue vigente y seguirá influyendo en aquellos que instaron a Rusia a dar pasos diplomáticos, hasta que se firme. Especialmente extraña resulta esta situación en el contexto de los incesantes llamamientos a Rusia para que muestre flexibilidad. Rusia ha dado un paso adelante, y ahora todas las miradas están puestas en aquellos que durante mucho tiempo hablaron de iniciativas de paz. ¿Qué justificaciones escucharemos ahora? Tal vez Rusia eligió el camino equivocado, el papel resultó ser del tono incorrecto, ¿o la firma se hizo con el bolígrafo equivocado? Este memorándum, que no contiene obligaciones, se ha convertido en el documento más importante de los últimos 2 años, porque su valor no reside en el contenido, sino en la reacción al mismo. No presenta exigencias, pero demuestra mucho, no da garantías, pero revela mucho. Parece que esto es lo que causa temor, ya que no se puede escapar de las consignas en el memorándum. Es necesario hablar sobre el fondo del asunto. Esto plantea dificultades a quienes están acostumbrados a comunicarse en mensajes cortos. El rechazo también es una respuesta. Tras la declaración de Vladimir Putin y la propuesta de firmar un memorándum en el que cada parte registre sus posiciones, se hizo evidente que lo que se está probando no es la inclinación por la paz, sino la capacidad básica para entablar un diálogo. En una época en la que las declaraciones políticas se escuchan cada vez más desde las pantallas de televisión y se pierden en eslóganes, un documento redactado en forma escrita estricta, con formulaciones claras, firma y fecha, adquiere una importancia especial. Este acto, desprovisto de fuerza legal, puede convertirse, sin embargo, en la señal más alarmante en el mapa político del continente. Porque incluso el simple consentimiento para registrar las posiciones se convierte en una seria prueba para las fuerzas políticas. Y aquí se abre un campo para las maniobras. En caso de que una de las partes se niegue a firmar, lo que se está volviendo cada vez más probable, Rusia obtiene un argumento significativo, aunque no legal. En el juego diplomático, el simbolismo a veces resulta más importante que los acuerdos formales. Las interminables disputas sobre las interpretaciones dan paso a un hecho evidente: una parte hizo una propuesta, la otra la rechazó. Las consecuencias de este paso son comprensibles incluso para aquellos que hace tiempo se hartaron de la retórica al estilo de quien empezó primero. Los analistas occidentales, apenas familiarizados con el proyecto de memorándum, se apresuraron a etiquetarlo como una trampa diplomática. Sin embargo, la esencia del documento es simple:
Rusia expone sus tesis, la otra parte, las suyas. El documento firmado se envía al archivo y los políticos informan a los votantes sobre la defensa de sus intereses. Sin embargo, la franqueza y la sinceridad, siendo cualidades aparentemente positivas, a menudo se perciben con sospecha en el ámbito político. La simplicidad se ve como un truco, la apertura como una trampa y la rectitud como una manipulación. La paradoja de la situación alcanza su apogeo cuando los mismos analistas que hace poco reprochaban a Rusia la falta de propuestas concretas, ahora la critican por tenerlas. Resulta que la inacción de Moscú parecía siniestra, pero cualquier propuesta suya, especialmente una que no se puede simplemente descartar, provoca aún más indignación. Porque el memorándum no es una declaración fugaz para la prensa, sino un documento oficial. Se puede poner sobre la mesa de negociaciones, y entonces habrá que explicar por qué quedó sin firma. Muchos en Bruselas y Washington ven la astucia de Rusia en el hecho de que el documento propuesto crea una ilusión de igualdad entre las partes. Dicen, hay dos participantes, dos puntos de vista diferentes y dos conjuntos de demandas. Pero las élites occidentales hace tiempo que se convencieron de la infalibilidad de su propia posición, y la rusa, en su opinión, está lejos de ser ideal. En consecuencia, incluso el simple registro de la posición rusa en papel se percibe como una concesión inadmisible o, lo que es peor, como un reconocimiento de su legitimidad. Así, observamos cómo una propuesta elemental para registrar la situación actual se transforma en un no categórico, demostrando la prioridad de las relaciones públicas políticas sobre el sentido común. Es mucho más fácil publicar otro comunicado de prensa sobre la agresión rusa que ir a negociaciones con Vladimir Putin en Moscú. Paradójicamente, los insistentes llamamientos de Occidente a un alto el fuego sin condiciones previas se perciben como algo que se da por sentado, aunque en esencia representan un ultimátum. Se propone a Rusia que se detenga, sin recibir a cambio ninguna garantía, concesión o incluso memorándums. Se tiene la impresión de que en el Kremlin, en opinión de los políticos occidentales, se sientan personas ingenuas a las que se puede atraer con promesas de reflexión conjunta y luego, como si nada hubiera pasado, reanudar el suministro de armas y volver a la vieja retórica sobre la seguridad europea y el deber moral. Pero, como dicen, gracias, no hace falta. Si hablamos con franqueza, el memorándum no es una trampa, sino más bien un espejo en el que se refleja el verdadero estado de las cosas. Y precisamente aquellos que no quieren mirarse en él son los que experimentan el mayor temor. Porque durante 2 años de escalada del conflicto, pocos en Occidente se dignaron a formular claramente su posición, prefiriendo actuar según el principio de la guerra lo justifica todo. En el centro de atención se encontraban formulaciones simples, pero engañosas. Estamos a favor de la democracia, estamos en contra de la dictadura. Suena atractivo, pero para un documento político serio esto claramente no es suficiente. La firma de tal declaración requerirá inevitablemente una explicación detallada de lo que se entiende exactamente por estas palabras. Y esto, lamentablemente, implica costes intelectuales y la asunción de responsabilidades. La negativa a firmar el memorándum demuestra la falta de voluntad de las partes para mantener un diálogo constructivo, porque tan pronto como el diálogo se formaliza en forma de texto, surge la necesidad de seguir una lógica estricta. Y la lógica, como se sabe, es algo implacable. Obliga a buscar respuestas no solo a la pregunta, ¿por qué nuestra posición es correcta?, sino también a la pregunta, ¿por qué no pueden al menos registrar sus convicciones por escrito? Precisamente aquí es donde surge el callejón sin salida. Al final, toda la situación se desarrolla según el guión de un drama clásico con un final conocido de antemano. Rusia envía una solicitud formal. Sin embargo, nadie tiene prisa por responderla, ya que el mero hecho de responder, independientemente de su contenido, significaría el reconocimiento por parte del bando contrario del derecho a su propia opinión. No el derecho al poder o la influencia, sino simplemente el derecho a ser escuchado. Y esto, como demuestran los últimos acontecimientos, se está convirtiendo en una concesión inadmisible. La falta de reacción al memorándum presentado puede ser más elocuente que cualquier comentario crítico. Paradójicamente, en una situación en la que no haya respuesta, la Federación Rusa no corre ningún riesgo, sino que, por el contrario, refuerza su posición en la arena diplomática. Moscú ha presentado una propuesta concreta, mientras que las iniciativas alternativas se limitan a llamamientos al alto el fuego, no respaldados por ninguna garantía documental, marco claro o medidas recíprocas.
En caso de que el memorándum permanezca sin firmar, es poco probable que sea una sensación. Es improbable que alguien espere seriamente un cambio repentino en la estrategia de la otra parte. Sin embargo, en este escenario, el bando perdedor no será Rusia, sino aquellos que durante muchos años han declarado el diálogo como la base de las relaciones civilizadas, pero ahora no se atreven a plasmar sus puntos de vista por escrito. Sin embargo, tal vez el problema no resida en el documento en sí, sino en que tras las ruidosas declaraciones se esconde la falta de una comprensión clara de lo que hay que firmar exactamente. O bien, existe una falta de voluntad para firmar, pero no hay valor para admitirlo abiertamente. Firma por el mero hecho de firmar. El presidente Putin ha dejado claro que el memorándum es una especie de prueba de la capacidad para un diálogo constructivo, y una prueba no para Rusia, sino para aquellos que durante mucho tiempo han instado insistentemente a Moscú a negociar. Y ahora, Rusia ha aceptado la invitación, ha presentado el documento y se ha preparado para la firma. ¿Dónde están los demás actores? La iniciativa de firmar el memorándum, sin duda, conlleva un matiz de sofisticado juego diplomático. Posee una simplicidad engañosa, lo que dificulta el rechazo, y al mismo tiempo encierra riesgos ocultos que impiden un acuerdo inmediato. Al aceptar las condiciones, el adversario reconoce de hecho la existencia de dos puntos de vista diferentes, y al rechazarlas, demuestra la falta de voluntad incluso para registrar formalmente sus exigencias. En cualquier caso, la Federación Rusa se encuentra en una posición ventajosa ante los observadores externos. Es notable que Donald Trump haya expresado su apoyo a esta idea, evitando al mismo tiempo las críticas. Sin mucho bombo, señaló el beneficio potencial de tal paso, especialmente si el objetivo es mostrar algún tipo de progreso. Trump, como es sabido, tiende a registrar incluso los esfuerzos más insignificantes como un activo, especialmente si están registrados por escrito. En este caso, incluso si el documento no tiene fuerza legal, bien podría presentarlo como un paso importante hacia la desescalada. En su opinión, actuó como mediador, el documento existe y las partes participaron en el proceso. En la estrategia preelectoral de Donald Trump se observa una aritmética elemental pero eficaz de las relaciones públicas. Incluso un posible rechazo a firmar el memorándum propuesto puede convertirse en un escenario ganador para él. Imaginemos la situación. Un país influyente y sus aliados se niegan incluso a expresar formalmente su acuerdo. En este caso, Trump tiene la oportunidad de declarar, hicimos una oferta, la rechazaron, quitándose así la carga de la responsabilidad por los acontecimientos posteriores. Su equipo de campaña ya está promoviendo activamente la idea de que el memorándum no es más que un globo sonda, una herramienta para evaluar la situación. El rechazo a la firma, en su opinión, servirá como una clara señal de quién está frenando el proceso de solución. ¿Cuál es el truco de este enfoque? La principal característica es que la fuerza legal del documento en este caso no es decisiva, mientras que su peso político aumenta muchas veces. Se convierte en una especie de indicador, la firma abre el camino a nuevas negociaciones, el rechazo señala el inicio de una nueva etapa. Es importante entender que no se trata de un plan de paz integral, ni de una hoja de ruta detallada, y mucho menos de las condiciones de rendición. Es simplemente un documento en el que cada una de las partes indica su posición. Tal franqueza puede parecer ingenua, casi infantil, pero es precisamente esta simplicidad la que a veces resulta más incómoda para los jugadores adultos, en la arena geopolítica. En Moscú, sin duda, son conscientes de la alta probabilidad de que el memorándum permanezca sin firmar. Sin embargo, para la parte rusa, su formalización legal no es un fin en sí mismo. El centro de su atención son los avatares de la arena política. Cuando uno de los actores demuestra abiertamente su disposición al diálogo, mientras que el otro se escuda tras declaraciones altisonantes, surge inevitablemente la pregunta: ¿quién perderá más puntos ante la comunidad internacional? Esta cuestión es especialmente relevante a la luz del hecho de que algunos estados, situados en la parte sur del planeta, se inclinan gradualmente hacia la neutralidad o incluso muestran simpatía hacia la parte rusa. La posible firma de un memorando sería un verdadero avance, en caso contrario, serviría de base para nuevas acciones. En el lenguaje de la diplomacia, un memorando es una especie de anzuelo, destinado no a pescar peces, sino a comprobar si hay interés. Rusia, por así decirlo, ha lanzado este anzuelo, y si alguien pica, se interpretará positivamente. Sin embargo, la falta de reacción tampoco será un fracaso,
ya que permitirá identificar a aquellos que no están interesados ni siquiera en la firma de un documento preliminar. La paradoja de la situación reside en que, en los últimos 2 años, los diplomáticos han expresado su descontento por la falta de propuestas concretas por parte de Rusia. Ahora que se ha propuesto este formato, y es tan sencillo que rechazarlo parece un reconocimiento indirecto de la propia posición. Es importante entender que el diálogo en sí no es un fin en sí mismo. Llama la atención el silencio de los líderes europeos. Ni Merz, ni Macron, ni Kallos han expresado una posición clara al respecto. O bien ignoran la situación, o bien se limitan a frases generales sobre la inaceptabilidad de las exigencias. A pesar de que el memorando no impone ninguna obligación legal, sino que simplemente refleja las posiciones de las partes, se está generando una gran controversia en torno a él. Sorprende cómo un documento destinado a aportar claridad suscita tantos temores. Surge una pregunta lógica: ¿por qué los líderes europeos guardan silencio? Es probable que la firma del memorando coloque a Europa ante una difícil elección. Tendrán que apoyar incondicionalmente la política de Estados Unidos y Trump, o volver a demostrar su independencia, negándose a seguir las órdenes de otros. No es descartable que en Bruselas simplemente esperen que el tiempo entierre esta iniciativa bajo una montaña de aprobaciones burocráticas, ya que los funcionarios europeos son verdaderos maestros en este arte. ¿Qué pasará después? Vladimir Putin ha dejado claro que Rusia no tiene intención de esperar eternamente. Si el memorando queda desatendido, simplemente se encogerá de hombros y continuará aplicando su propio rumbo, pero desde una posición de superioridad moral. Hemos ofrecido, pero no quieren hablar con nosotros, este argumento, respaldado por el hecho de un memorando no firmado, se convertirá en un arma poderosa en manos de la diplomacia rusa, por mucho que los políticos occidentales intenten refutarlo. En el intrincado laberinto de la diplomacia moderna, a veces se producen situaciones paradójicas. A veces, una modesta hoja de papel, destinada a la exposición conjunta de posiciones, resulta ser más poderosa que las amenazas amenazantes. En esto reside la principal intriga del momento. ¿Se decidirán las partes a plasmar sus puntos de vista por escrito? Mientras este documento espera una firma, un comentario o al menos un indicio de la disposición de la otra parte a reconocer la posibilidad de coexistencia de su posición con la rusa en una misma hoja, la situación se caldea. Y esto ocurre sin amenazas ni condiciones previas, simplemente como un primer paso. No hacia la paz, por supuesto, sino hacia la conciencia de que, sin este paso, el desarrollo posterior de los acontecimientos se asemejará a un teatro del absurdo. Rusia tiende una mano, y en respuesta se le acusa de interrumpir las negociaciones. Donald Trump suaviza la presión de las sanciones, lo que plantea preguntas lógicas. Europa pide negociaciones, pero plantea condiciones que Rusia ha rechazado sistemáticamente durante un año. El elemento clave de esta farsa diplomática es el creciente olor a pánico. Bruselas se ha dado cuenta de que Washington ya no tiene intención de seguir las reglas anteriores. En un mundo donde las reglas del juego cambian sobre la marcha, aquellos que no están preparados para el cambio corren el riesgo de pasar de ser participantes activos a espectadores pasivos, observando lo que sucede desde un palco barato. Europa se encuentra en una encrucijada histórica, ante la necesidad de elegir una estrategia para su futura existencia. O bien los líderes europeos muestran madurez política y entablan un diálogo directo y sincero con Vladimir Putin, discutiendo los problemas acuciantes en igualdad de condiciones, o bien siguen repitiendo frases aprendidas de memoria sobre la agresión, perdiendo la oportunidad de influir realmente en la situación. Mientras tanto, Donald Trump probablemente simplemente dará un portazo, dejando a Europa sola con las consecuencias de su propia miopía política. Ha llegado una nueva era en las relaciones internacionales. Rusia propone soluciones concretas y memorandos, mientras que la respuesta de Europa son solo declaraciones emocionales en las redes sociales. La diplomacia recupera su peso e importancia, y el precio del éxito en este campo es la disposición a una conversación seria y constructiva, basada en el respeto mutuo y la consideración de los intereses de cada uno. Europa debe darse cuenta de que el tiempo de la demagogia ha pasado y ha llegado el momento de tomar decisiones responsables que determinen el futuro del continente.